La partida de hoy es Carlsen-Nakamura, disputada en medias en el año 2011. Magnus Carlsen es el actual número 1 y campeón del mundo. Un jugador llamado a dejar una huella indeleble en la historia del ajedrez gracias a su talento natural para el juego. Por su parte, el estadounidense Hikaru Nakamura es uno de los pocos jugadores en el mundo que puede aspirar al trono de Magnus. El americano es un jugador ofensivo y talentoso que va subiendo escalafones paso a paso en el ajedrez de élite. Carlsen llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, a lo que Nakamura respondió D5, C4. La partida entra en un gambito de dama. En esta apertura, las negras no ceden nada de espacio a su rival y comienzan una lucha de tú a tú desde el principio de la partida. William Steinitz, primer campeón del mundo de ajedrez y uno de los padres del juego posicional, era un asiduo de las posiciones derivadas de esta apertura. E6, caballo, C3, alfil, E7. La jugada más natural aquí es caballo F6, a lo que las blancas responderían con una fuerte jugada de ataque, alfil G5, que presiona sobre dos puntos a la vez, el caballo de F6 que está clavado y el peón en D5. La amenaza blanca es jugar alfil por F6 capturando el caballo, y si las negras retoman de dama, las blancas ganarían un peón en D5. Por lo tanto, a las negras no les quedaría otra jugada que retomar en F6 de peón, pero así se debilita la estructura de peones. Para evitar todo esto y además desarrollar una pieza, las negras deben jugar aquí alfil E7. Conociendo todo esto y volviendo a la partida, Nakamura jugó primero alfil E7, invirtiendo el orden de jugadas y cubriendo la casilla G5 para dificultar o más bien molestar el desarrollo natural del alfil blanco. A esto Carlsen respondió conduciendo la partida a otra conocida variante del gambito de dama. C por D5, E por D5, entrando en la variante del cambio, y ahora alfil F4. Desarrollando el alfil por otra casilla que también es muy activa para el alfil blanco. Desde F4 el alfil presiona sobre la casilla C7 y como la columna C está semiabierta y las blancas pueden colocar una torre en C1, está claro que habrá presión sobre esta columna. Es curioso ver cómo se forma un triángulo perfecto con vértices en las casillas C1, F4 y C7. En este peligroso triángulo existen numerosas trampas tácticas, y el gran Akiba Rubinstein llegó a caer estrepitosamente en ellas hasta en dos memorables ocasiones. Estos tropiezos en el triángulo táctico fueron tan sonoros que pasó a la historia como la trampa Rubinstein, un auténtico triángulo de las Bermudas ajedrecístico al que deberemos poner especial atención en nuestras partidas para no caer en el error de Rubinstein. En el próximo vídeo analizaré esas famosas partidas que dieron nombre a la trampa Rubinstein. Pero ahora debemos seguir con nuestra partida, que continuó con C6, dama C2. Las blancas devuelven la idea a su rival y cubren F5, que sería la casilla idónea para el alfil negro de casillas blancas. Alfil G4. Nakamura, igual que anteriormente Carlsen, busca una buena casilla alternativa para su alfil. La idea principal de esta jugada, que popularizó Lajos Portis, es llevar este alfil a G6 para oponerse a su homólogo blanco cuando éste se coloque en D3. E3, alfil H5, alfil D3, alfil G6. Nakamura se opone al fuerte alfil blanco en D3
y casi se garantiza el cambio de su alfil malo por el fuerte alfil de su rival. Alfil por G6. Carlsen decide cambiar voluntariamente su alfil bueno, pero obteniendo a cambio un peón doblado negro en G6. La transacción no parece ser ninguna maravilla para las blancas. Un peón doblado a cambio de su mejor alfil parece un detalle menor, pero Carlsen sabrá explotar esta pequeña ventaja. H por G6, enroque largo. Esta jugada es una novedad en mi base de datos y pudo ser una jugada que sorprendió a Nakamura en opinión del propio Carlsen, que comentó la partida poco después de disputarse. Caballo F6, F3, habilitando el avance E4. Caballo B, D7. Caballo G, E2. Jugada precisa que desarrolla el caballo y conecta las torres. Las blancas siguen queriendo jugar E4, pero no es bueno precipitarse, ya que si juegan E4 directamente, las negras pueden responder caballo H5, lo que obligaría a las blancas a permitir el cambio de su alfil por el caballo negro, ya que no pueden retirarlo con alfil E3, porque la torre en H1 queda indefensa al no estar conectada con su compañera. Caballo G3, el peón blanco está clavado y la torre indefensa en H1. Caballo G, E2, caballo por H1, torre por H1 y las negras ganan la caída. Por todo esto, volviendo a la partida, Carlsen jugó primero caballo G, E2. B5. Viendo que la partida se dirige hacia una lucha de enroques opuestos, Nakamura busca crear contrajuegos rápidamente en el flanco de dama. En posiciones con enroques opuestos, los tiempos son muy importantes y también no caer en una posición pasiva. E4. Ahora sí, Carlsen golpea en el centro. B4. Nakamura comienza a crear molestias en el flanco de dama. Caballo A4. D por E4. F por E4. Carlsen tiene dos buenos peones en el centro. Dama A5. Nakamura deja al caballo de Carlsen muy incómodo en A4 porque no tiene casillas disponibles. A las blancas le harían falta un mínimo de 3 jugadas para reciclar este caballo. Rey B1. Retirando al rey de la columna C, que se puede abrir en cualquier momento. Ahora el peón de C6 podría caer sin arriesgarse a una clavada de la dama. No habría sido buena idea la captura directa de ese peón con dama por C6, porque las negras ganan un tiempo crucial con enroque, amenazando ganar la dama por culpa de la clavada. Por eso las blancas están obligadas a jugar rey B1. Pero ahora las negras ganan pieza con torre a C8, desviando a la dama de la defensa del caballo en A4. Dama B7, dama por A4 y las negras ganan una pieza. Pero volviendo a la partida, vemos que Carlsen hace por tanto una jugada profiláctica retirando su rey de la columna C, aunque la posición parecía estar pidiendo a gritos una jugada más activa del tipo E5, tocando el caballo y ganando un tiempo para seguir avanzando el peón. Caballo de 5, E6, ahora se toca el otro caballo, F por E6. Y a pesar de que la estructura de peones negra es un coladero,
resulta que las blancas no pueden aprovecharse inmediatamente de estas debilidades por culpa de la mala posición de su rey en C1. Por ejemplo, a dama por C6, las negras pueden responder tranquilamente rey F7 sin miedo a dama por D7 por torre H D8. Y el peligro de la clavada obliga a la dama blanca a desatender la defensa de su caballo en A4, y las negras recuperan el material con posición igualada. Dama B7, dama por A4. Por tanto, hemos visto que la jugada rey B1 de Carlsen está plenamente justificada. Continuamos con la partida. Enroque. H4. Los peones negros doblados en la columna G permiten a Carlsen lanzar su peón H con mucho peligro. La ganancia de un peón con dama por C6 habría sido un grave error debido a la precaria situación del caballo en A4. Por ejemplo, torre F, C8, dama B7 y dama por A4 ganando el caballo. Continuamos la partida con H4. Torre F, E8. Ahora Carlsen lanza su ataque. Primero desvía el caballo con E5. Caballo D5 y ahora golpea con H5. G5. Nakamura no puede jugar G por H5 porque las negras sufrirían enormemente por la nueva columna abierta después de torre por H5, amenazando mate en 2. G6, torre H3, alfil F8, torre D H1, alfil G7. El alfil llega a tiempo para defender el mate en H8, pero la posición ya sería ganadora para las blancas. Continuamos la partida con G5. H6. Bonito sacrificio de alfil que pone a las negras bajo presión. Ahora habrá que ver cómo defiende Nakamura frente al número 1 del mundo. G6. El peón blanco de la columna H se convierte en la mejor baza para las blancas y en un quebradero de cabeza para las negras de aquí hasta el final de la partida. Nakamura no acepta el sacrificio con muy buen criterio, porque a G por F4, perdón, seguiría H por G7, amenazando mate en 2 con la dama, por lo que la mejor respuesta negra es devolver material para defender la casilla H7 con caballo 5 F6, E por F6, caballo por F6, defendiendo H7, pero el rey negro ha quedado muy expuesto y las blancas tienen que ganar esta posición sin problemas. Por ejemplo, activando su peor pieza, el caballo de A4 con caballo C5, alfil por C5 y dama F5 ganando. Continuamos la partida con G6. Alfil C1. Carlsen opta por la prudencia, aunque era posible seguir presionando con E6. G por F4, E por D7, torre E D8, dama por C6 y las blancas tienen hasta 3 peones pasados. Continuamos la partida con alfil C1. Caballo 7, B6. Caballo C5, alfil por C5, D por C5, B3, dama por B3, dama por C5, caballo
D4. No servía alfil por G5, porque se perdería una pieza y posiblemente la partida después de torre por E5, con ataque doble, caballo G3, torre por G5. Estos son los posibles errores a los que siempre hay que estar atento. Continuamos la partida con caballo D4. Torre por E5, caballo F3. Este es el modo correcto de capturar el peón de G5. Torre E2. Esta jugada parece la más activa para la torre negra, pero a Nakamura se le ha olvidado que tiene que defender porque la posición blanca es mejor. Era más prudente jugar torre E7, aunque es posible que a Nakamura no le apeteciese tener que defenderse hasta la extenuación contra H7 jaque, rey H8, alfil por G5, F6, caballo H4, F por G5, caballo por G6 jaque, rey G7, y como vemos, las negras tienen que defenderse con precisión, pues el peón blanco de H7 es una fuerte amenaza y su rey está muy expuesto. Continuamos la partida con torre E2, caballo por G5. Ahora vemos que la amenaza del caballo contra F7 es muy fuerte. La torre negra en E2 no ayuda a la defensa y además está indefensa, lo que provoca golpes tácticos contra ella en algunas variantes. Para que se entienda mejor la fuerza de la última jugada blanca, veamos qué pasa si las negras omiten el peligro con jugadas como torre A E8, a lo que seguiría H7 jaque, rey H8, caballo por F7 jaque, rey G7, H8 dama, torre por H8, caballo por H8 y las blancas ganan una torre. Continuamos la partida con caballo por G5, dama E7, dama D3, reanudando las amenazas contra F7 porque la dama negra está sobrecargada defendiendo la torre en E2 y el peón de F7 al mismo tiempo. Además, la dama desde D3 apunta al enroque negro. Torre F8. Nakamura sobreprotege F7, pero habría sido mejor para las negras jugar torre E5, incomodando al caballo blanco. Caballo F3, torre E2. Aunque Nakamura no parece el tipo de jugador al que le guste defenderse a toda costa. Continuamos la partida con torre F8. Torre de F1. La presión sobre F7 aumenta y es ya insostenible, por lo que las negras se ven forzadas a jugar F5, debilitando aún más su flanco de rey. Pero esta jugada es prácticamente forzada. Podemos hacer una jugada irrelevante para las negras en esta posición, como por ejemplo A5, y así podemos ver que las amenazas contra F7 requerían medidas extremas, porque ahora las blancas juegan caballo por F7, torre por F7, dama por G6 jaque, torre G7, H por G7 ganando. Continuamos la partida con F5. G4. Nakamura está contra las puertas. La presión contra el flanco de rey es enorme. Caballo A4. Nakamura, una vez más, prefiere defenderse con jugadas activas. A pesar de su precaria situación en el flanco de rey, las negras buscan contrajuego contra el rey blanco como último recurso para salvar el día. Dama D4. Esta jugada parece buena porque se amenaza el caballo y se coloca la dama en la gran diagonal negra con peligrosas amenazas. Pero lo cierto es que es el tipo de imprecisión que Nakamura está esperando para complicar la partida con algún golpe táctico. En este momento tocaba ser más prudente
y retirar el rey de los posibles recursos tácticos de las negras con rey a1 antes de jugar la dama a d4. Continuamos la partida con dama d4. Dama e5. Ahora se puede ver la idea de Nakamura, y es que no se puede capturar el caballo con dama por a4 porque las negras consiguen las tablas con una bella e ingeniosa combinación. Caballo c3 jaque, b por c3, torre b8 jaque. No se puede retirar el rey por el mate con dama por c3, así que hay que sacrificar a la dama blanca para cerrar la columna. Dama b4, torre por b4 jaque, c por b4, dama d5, amenazando mate en h2. h7 jaque, rey h8, alfil b2 jaque, torre por b2 jaque, rey por b2, y las blancas no pueden evitar las tablas por el jaque continuo de la dama negra. Dama d2 jaque, rey b3, dama d3 jaque, rey a4, dama a6 jaque, etc. Un precioso modo de defenderse en una posición complicada. Y una muestra más de que en ajedrez la más mínima imprecisión puede echar por tierra la mejor de las partidas. Continuamos la partida con dama e5. Dama por e5. A Carlsen no le queda nada mejor que cambiar las damas. Torre por e5. Pero a pesar de este traspiés, a las blancas aún les queda su peón de h6 para jugar a ganar. G por f5, G por f5, caballo f3, torre e7, se aguantaba más con torre e2, aunque después de torre h, g1, jaque, rey h8, torre g7, tiene que ser suficiente para que las blancas acaben ganando esta partida. Aunque hay que evitar un último truco táctico de las negras después de caballo a c3 jaque, donde las blancas deben evitar el error b por c3, que acaba en desastre después de caballo por c3 jaque, rey a1 y torre por a2 mate. Continuamos la partida con torre e7. Torre f, g1 jaque, rey h7, torre g7 jaque, el golpe definitivo. Ahora no sirve torre por g7 por h por g7 jaque, rey por g7, alfil h6 jaque, rey f7 y alfil por f8, ganando la calidad y la partida. Por eso hay que responder a torre g7 jaque con rey h8. Torre h, g1, torre f, e8, caballo h4, amenazando mate en g6 con el caballo, torre por g7, y en este punto las negras se rindieron sin esperar la respuesta blanca, porque a torre por g7 le sigue torre por g7, torre e6, no queda nada mejor para evitar el mate en g6, caballo g6 jaque, torre por g6, torre por g6, y las blancas ganan la calidad y la partida. Una bonita y disputada lucha entre dos de los mejores jugadores del ajedrez mundial. Ahora os voy a dejar con un montaje musical como colofón y recordatorio de las ideas claves de la partida. Un saludo y hasta la próxima partida.